Cowboy vio a una mujer apache lavando su ropa junto al río y se fijó en que su vestido estaba hecho jirones. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle a me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Aaron Voss cabalgaba por el estrecho sendero que atravesaba las afueras de Sagewater Bend. A medida que la tarde se convertía en una penumbra constante y refrescante, su caballo avanzaba a un ritmo lento, con las pezuñas presionando la tierra seca con un leve y rítmico golpeteo. La tierra que lo rodeaba estaba en silencio, salvo por el susurro de los matorrales y el suave empuje del viento del río contra su abrigo. Había recorrido este camino cientos de veces a lo largo de los años, revisando su ganado y asegurándose de que nada, ni lobos ni bandidos, se adentraran en su propiedad. Prefería una rutina que nunca cambiara. Eso evitaba que sus pensamientos se desviaran hacia la casa en la que una vez vivió, hacia una esposa y un hijo recién nacido que enterró mucho antes de estar preparado para dejar de ser marido y padre. A sus 38 años, Harlan se movía como un hombre que se había entrenado para no esperar nada. Vivía solo en una pequeña cabaña a 3 millas al sur de la ciudad, pasando sus días reparando cercas, cuidando su ganado y evitando conversaciones que no tenían sentido. El sendero del río era parte de esa rutina. Le llevó más allá de los campos de pastoreo, más allá de la línea de árboles y de vuelta a casa, antes de que el frío se instalara demasiado. Hoy debería haber sido un día como cualquier otro, pero, al guiar a su caballo por una curva cerca de un grupo de álamos, vio un movimiento junto al agua. Inmediatamente redujo la velocidad. Las orejas del caballo se aguzaron. Harlan se enderezó en la silla de montar, desplazando su peso para ver mejor. Una mujer estaba arrodillada cerca de la orilla del río, con el cuerpo inclinado sobre una prenda de piel de ciervo rasgada. Frotaba contra una piedra plana. Sus movimientos eran pequeños y temblorosos. Cada frotada la hacía con más desesperación que fuerza. La tela en la que trabajaba tenía manchas de sangre seca y manchada que se negaban a desaparecer. Su largo cabello negro le caía mojado por la espalda, goteando en el agua poco profunda. Su vestido se ceñía a sus curvas, pesado, con el agua del río rasgándolo lo suficiente en el pecho como para que él pudiera ver los moretones a lo largo de su clavícula y la abertura accidental donde se había roto la costura. Durante alguna violenta lucha, ella se sujetaba el vestido con más fuerza sobre el pecho, como si temiera que se le deslizara aún más. Parecía agotada, no cansada por un día de trabajo, sino agotada hasta el borde del colapso. Harlan podía ver el temblor de sus manos y cómo sus rodillas se hundían más en la arena húmeda. Cada vez que se inclinaba hacia adelante, sus pies descalzos se arañaban y enrojecían, y pequeños cortes marcaban sus tobillos con finas líneas. Aún no se había dado cuenta de su presencia. Aaron la observó durante unos segundos, tratando de comprender si representaba una amenaza, si alguien podría estar escondido cerca, si necesitaba ayuda o si quería evitarlo por completo. Los años de soledad lo habían vuelto cauteloso. No se acercaba a extraños sin un motivo. Cuando su caballo exhaló bruscamente, la mujer levantó la cabeza de golpe y lo miró con una mezcla de miedo e incertidumbre. Se agarró el vestido rasgado al pecho con ambas manos y lo subió en un intento reflejo por cubrir los moretones expuestos. Harlan levantó una mano lentamente y la relajó, indicando que no estaba allí para ahuyentarla ni llevarla a ningún sitio. Ella no quería irse. Desmontó con pasos deliberados y tranquilos, posándose en la tierra sin hacer ruido. Mantuvo la distancia suficiente para que ella no se sintiera acorralada. La respiración de la mujer se volvió superficial, sus ojos se movían rápidamente entre su rostro, sus manos y el rastro detrás de él. Parecía alguien que había corrido mucho y ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Harlan se agachó, desenganchó su cantimplora y la colocó en el suelo a medio camino entre ellos. No la empujó hacia ella. No habló, dio un paso atrás y dejó que ella decidiera. Ella dudó solo un momento antes de arrastrarse hacia adelante y coger la cantimplora con dedos temblorosos. La levantó con cuidado y bebió a sorbos cortos y controlados, como si no estuviera segura de cuánto tiempo tenía que durar el agua.
Después de tragar, exhaló temblorosamente y volvió a dejar la cantimplora en el suelo. Su voz sonó tensa. «Me escapé», dijo. Miró su vestido rasgado y apretó los ojos con una mezcla de dolor y vergüenza. Hombres malos. Vinieron por la noche. Hicieron daño a muchos. Sus dedos rozaron una mancha de sangre en la tela. Parte de esto es suyo, parte es mío. Harlan sintió una tensión familiar recorrer su pecho. No reaccionó exteriormente, pero los detalles le impactaron claramente. La violencia de los asaltantes. Alguien que había sobrevivido por suerte o por terquedad. Su mente se centró inmediatamente en la amenaza. Evaluación. Si esos hombres estaban cerca, ¿cuántos eran? Si la estaban siguiendo. Escudriñó la orilla del río y la línea de árboles en busca de huellas o movimientos, pero no vio nada nuevo. Mantuvo la voz tranquila. ¿Corriendo sola? Ella asintió. Desde el amanecer. ¿A qué distancia?, preguntó él. Ella señaló hacia el norte con un pequeño movimiento. Desde la cresta. Corrí hasta que me ardían las piernas. Esa distancia era de varios kilómetros. Correr descalza por un terreno irregular le habría desgarrado los pies, y así había sido. La estudió con atención. Sus heridas, su ropa, su postura. Todo apuntaba a alguien que había sufrido violencia y había escapado por los pelos con vida. Sintió un nudo en el pecho, un recuerdo desagradable del día en que enterró a su familia y se dio cuenta de que no le quedaba nadie a quien proteger. La mujer lo observó mientras él la evaluaba, esperando su veredicto. Apretó la mandíbula. «Si quieres que me vaya», dijo, «dilo». Harlan negó con la cabeza una vez. «No quiero eso». Ella parpadeó, desconcertada por la respuesta. Le temblaban las piernas cuando intentó ponerse de pie. El vestido se le resbaló de las manos, dejando al descubierto más parte de su pecho magullado antes de que pudiera agarrarlo. Contuvo el aliento, humillada por la facilidad con la que la tela la había traicionado. Harlan apartó la mirada lo suficiente para darle intimidad y solo extendió la mano cuando ella volvió a tambalearse. «Necesitas ayuda para levantarte», le dijo. Ella dudó, buscando en su rostro la intención de sus palabras. Su expresión se mantuvo firme, indescifrable, pero no amenazante. Después de un momento, dejó que él la sujetara por el brazo. Tenía la piel fría por el río. El temblor de sus músculos era evidente. Consiguió ponerse de pie aunque le temblaban las piernas. Harlan vio más rasguños en su muslo y un moratón profundo a lo largo de la cadera. Ella se ajustó el vestido roto lo más posible. «¿Tienes algún sitio a donde ir?», le preguntó él. «No». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la palabra. «No tengo tribu, ni hogar, ni familia ahora». Él asintió con la cabeza una vez. Una respuesta directa merecía una respuesta directa. «Puedes venir a mi casa», dijo él. «Está cerca». Ella lo miró fijamente durante varios segundos, con la respiración entrecortada y los hombros levantándose lentamente. Parecía alguien atrapado entre el instinto de huir y el instinto de derrumbarse. No le resultaba fácil confiar en alguien, y él tampoco esperaba que lo hiciera, pero también sabía que no sobreviviría otra noche sola. Finalmente, ella susurró: «Iré». Harlan la ayudó a subirse a su caballo, manteniendo un contacto tranquilo y firme. Ella agarró el pomo de la silla con las manos mientras intentaba levantarse, pero cuando levantó los brazos, el escote volvió a caer. Ella lo agarró rápidamente, con las mejillas enrojecidas por la angustia. Él apartó la mirada hasta que ella lo hubo asegurado. Una vez que ella se hubo estabilizado, él montó detrás de ella, dejando suficiente espacio para no asustarla, pero manteniendo el control de las riendas. Mientras cabalgaban hacia su cabaña, el cuerpo de ella se balanceaba por el cansancio. Sujetaba el vestido rasgado con ambas manos. Su respiración era irregular. Harlan observaba el camino mientras se mantenía lo suficientemente cerca como para sujetarla si resbalaba. El cielo se oscureció, el viento se enfrió y los sonidos del río se desvanecieron detrás de ellos. Harlan no sabía quiénes eran los hombres que la habían atacado, dónde estaban ni qué querían, pero tenía una cosa clara: dejarla atrás no era una opción con la que pudiera vivir. Guió a su caballo hacia adelante,
llevando a una mujer que no tenía nada más que una cabaña que llevaba años vacía. Harlan llegó a su cabaña justo cuando la última luz del día se deslizaba detrás de la cresta, dejando el patio en una penumbra fría y silenciosa. La cabaña se alzaba baja sobre el terreno, construida con madera tosca que él mismo había cortado años atrás, con los bordes desgastados y desiguales por las tormentas y largas temporadas de abandono. El humo salía de la chimenea en una delgada línea. Siempre mantenía el fuego encendido cuando se marchaba, para que el lugar no se congelara. Antes de que él regresara, Tala miró el edificio con tensa curiosidad, sus ojos recorriendo las paredes, las herramientas que colgaban del cobertizo y el pequeño corral donde 2 caballos levantaban la cabeza, observando en silencio al recién llegado. Se sentó rígida en el caballo cuando dejaron de agarrar su vestido rasgado con ambas manos. Su respiración denotaba una tensión silenciosa, como si temiera más lo que le esperaba dentro de la cabaña que lo que había escapado. Harlan, desmontado, dio primero unos pasos para estabilizar el caballo y luego se acercó a ella. Ella se quedó paralizada, insegura de nuevo, y él hizo una pausa lo suficientemente larga como para que ella comprendiera que podía tomarse su tiempo. Su voz sonó tensa cuando dijo, «Puedo bajar sola». «Está bien», dijo él, retrocediendo. Ella se deslizó del caballo y aterrizó lentamente, tambaleándose, sobre sus pies arañados. En cuanto puso peso sobre ellos, un dolor agudo le recorrió las piernas y apretó con fuerza la mandíbula. Harlan se fijó en cómo se le doblaban las rodillas, así que le cogió suavemente del codo. Esta vez ella no se apartó. Dejó que él la estabilizara mientras recuperaban el equilibrio y él notó lo fría que tenía la piel. La puerta de la cabaña crujió ruidosamente cuando la abrió. El calor se escapaba del fuego del interior, llevando consigo el olor a frijoles cocidos y madera vieja. Tala miró a su alrededor con ojos cautelosos, fijándose en la cama individual pegada a la pared del fondo, la pequeña mesa con una silla y la estantería con provisiones que aún no se atrevía a tocar. El interior estaba limpio, no por costumbre, sino por necesidad. Una persona que vivía sola tendía a dejar todo en su sitio, porque nadie más lo haría. Harlan cerró la puerta detrás de ellos y mantuvo la voz baja y tranquila. «Puedes sentarte». Tala se quedó cerca de la pared, sujetando el vestido roto con una mano sobre el pecho y apoyando ligeramente la espalda contra los troncos, como para estabilizarse. Sus ojos se detuvieron en la manta doblada sobre la silla, las botas cerca de la puerta y la talla a medio terminar sobre la mesa. Cada detalle le decía algo sobre el hombre que la estaba ayudando. Vivía de forma sencilla, trabajaba con las manos y pasaba la mayoría de las noches solo, sin nada más que las tareas domésticas para ocupar su tiempo. Su estómago hizo un leve ruido y ella bajó la mirada, avergonzada. Harlan se dio cuenta y cruzó la habitación hasta la olla que colgaba sobre el fuego. Sirvió frijoles calientes en un cuenco de hojalata y lo colocó con cuidado sobre la mesa antes de alejarse. «Come lo que puedas», dijo. «Necesitas fuerzas». Ella volvió a dudar, sin saber si podía hacerlo, y luego se acercó lentamente a la mesa y cogió la cuchara. Su mano tembló una vez antes de estabilizarse. El primer bocado la hizo detenerse y tragó con cuidado, como si no hubiera comido una comida adecuada desde antes del amanecer. Harlan fingió no darse cuenta de lo rápido que comía los siguientes bocados, dándole la dignidad del silencio. Una vez que hubo comido lo suficiente para calmar lo peor de su hambre, dejó la cuchara y se quedó muy quieta esperando sus siguientes palabras. Harlan se quedó cerca del fuego, frotándose la suciedad de las manos y dejándola respirar. Después de un momento, habló. «Has estado corriendo tanto tiempo que te has destrozado los pies», dijo en voz baja. «¿Quién te perseguía?» Ella apretó la mandíbula. «Hombres blancos, 3, quizá 4, vinieron a quitarnos nuestras cosas». Hizo una pausa. Iban armados. No les importaba quién viviera. Harlan escuchó, absorbiendo cada detalle. Esto respondía a las preguntas. Cualquier oyente se habría preguntado por qué estaba ella allí, cómo había escapado, si el peligro estaba cerca. La voz de Tala solo vaciló cuando añadió, «Mataron a mi hermana».
Intentó proteger a la niña. No se detuvieron. Harlan contuvo el aliento. El peso de sus palabras se posó pesadamente entre ellos. No habló de inmediato. No sabía cómo calmar el tipo de dolor que ella llevaba consigo, pero entendía su forma. El dolor no era algo que ardía con fuerza y ruido. Presionaba lenta y constantemente, dejando a la persona sin saber si gritar o quedarse quieta. Después de un momento, se agachó junto a un pequeño baúl cerca de la cama, lo abrió y sacó una camisa gris que rara vez usaba. Estaba limpia, era más suave que la mayoría de sus ropas, lo más parecido a la comodidad que poseía. Se la ofreció a ella. «Esto te cubrirá», dijo. Ella la aceptó lentamente, acariciando la tela con los dedos como si estuviera comprobando si realmente se la ofrecía. No se cambió de inmediato. En cambio, la mantuvo cerca de su pecho mientras mantenía la mirada fija en el suelo. Aún no estaba segura de cuánto dependía de él su seguridad, y esa incertidumbre la hacía mantenerse rígida, con el vestido rasgado todavía agarrado al pecho. Harlan se levantó y le dio la espalda para darle privacidad. «Puedes cambiarte mientras salgo a ver cómo están los caballos», dijo, manteniendo un tono natural para que ella no se sintiera presionada. Ella soltó un pequeño y tembloroso suspiro. «Gracias». Salió al aire nocturno, dejándola sola con el crepitar del fuego. Mientras revisaba los caballos, ajustando una correa suelta y asegurándose de que no hubiera huellas que los siguieran hasta el patio, dejó que sus pensamientos se calmaran. No había planeado volver a traer a nadie a su casa. No estaba seguro de poder soportar ver a otra persona herida bajo su techo, pero dejarla en el río no era una opción. Lo sabía. En cuanto vio la sangre en su vestido, dentro de la cabaña, Tala se quitó la prenda de piel de ciervo mojada, haciendo una mueca de dolor cuando la tela le rozó los moretones. Se puso la camisa de Harlan, cuyo dobladillo le llegaba casi hasta las rodillas y cuyo cuello era tan holgado que tuvo que recogerlo con una mano para cerrarlo. La tela era cálida y desprendía un ligero olor a humo y tierra seca. Por primera vez desde el amanecer, se sintió lo suficientemente cubierta como para respirar sin pánico. Cuando Harlan regresó, ella se apartó un poco del fuego, con la camisa colgando sobre ella y las piernas desnudas marcadas por barro seco y pequeños cortes. Lo observó con ojos cautelosos, sin saber cómo juzgaría un hombre como él a alguien que llegaba medio desnudo, herido y perseguido. «Puedes quedarte con la cama», dijo él. «Yo me quedaré junto al fuego». Se le hizo un nudo en la garganta. Ningún hombre le había ofrecido seguridad jamás. Sin expectativas, estudió su rostro, buscando intenciones ocultas, pero solo encontró una seriedad tranquila y firme. Mientras él extendía una manta cerca de la chimenea, ella le preguntó en voz baja, «¿Por qué me ayudas?». Él no detuvo sus movimientos. «Porque necesitabas a alguien». Ella asimiló su respuesta, simple y clara, sin nada que temer. Se sentó en la cama, lentamente, con las piernas temblorosas, mientras el cansancio del día finalmente la alcanzaba. El silencio entre ellos se sentía diferente ahora. No era tenso, sino cauteloso, como dos personas que intentaban comprender cómo coexistir en el mismo espacio sin causarse daño. Antes de acostarse, ella preguntó, «Si esos hombres vienen, ¿me echarás?». «No», respondió él, no lo haré». Ella exhaló y se tumbó lentamente sobre el fino colchón, con la mano agarrada al frente de la camisa. Lo observó mientras el fuego proyectaba luces cambiantes sobre su rostro, revelando las sombras bajo sus ojos, las líneas de cansancio grabadas allí por años de soledad y el tipo de recuerdos que nunca se desvanecen. Por primera vez desde que huyó de su campamento, sintió la posibilidad de sobrevivir a la noche. Cuando la cabaña se sumió en el silencio, Harlan se quedó vigilando sin decir otra palabra, y Tala cerró los ojos sin temor a lo que pudiera despertarla. El fuego se había reducido a un resplandor constante cuando la cabaña se sumió en la noche. Afuera, el viento empujaba ligeramente contra las paredes, trayendo el chirrido lejano de los grillos y el leve gemido de los árboles moviéndose en la oscuridad. Harlan se sentó cerca de la chimenea, con una rodilla doblada y la espalda apoyada contra el costado de la mesa, mientras mantenía la mirada fija en la habitación.
Tala yacía en la cama con los dedos enganchados en la parte delantera de su camisa, respirando de forma irregular por el agotamiento que finalmente la había vencido. De vez en cuando se estremecía ligeramente, un movimiento involuntario que provenía de una mente aún atrapada en el recuerdo de la huida. Él permaneció despierto porque no confiaba en el silencio. Los asaltantes no siempre se rendían cuando un superviviente se les escapaba. Rastreaban, esperaban, rodeaban las zonas donde creían que podrían encontrar algo valioso. Y cuanto más pensaba en la distancia que había recorrido Tala y en el número de hombres que había nombrado, más se daba cuenta de que no había escapado de un grupo sin rumbo fijo. Tenían un objetivo. Buscaban algo o a alguien. Ese único detalle había quedado sin aclarar, y sabía que cualquiera que escuchara se preguntaría qué querían exactamente esos hombres. Le dio vueltas a esa pregunta en su mente mientras el fuego crepitaba una vez. Los asaltantes solían buscar provisiones, ganado, armas o mujeres que creían que podían vender. Pero Tala había dicho que llegaron sin previo aviso y atacaron rápidamente. Sintió que había más en la historia, algo que ella no había compartido. Todavía. No la culpaba por ocultarlo. El trauma complicaba los detalles. Un leve sonido atrajo su atención hacia la cama. Tala se movió, cambiando lentamente su peso, abriendo los ojos a medias mientras intentaba orientarse. Parpadeó varias veces, respirando con dificultad por un momento antes de darse cuenta de que ya no estaba afuera. Apretó la mano sobre el cuello de una camisa, sujetándola contra su pecho, con la tela deslizándose ligeramente sobre su hombro. Mientras se incorporaba, Harlan se enderezó, asegurándose de que no se despertara sola en silencio. Ella lo miró y, por primera vez, no había miedo en sus ojos, solo confusión y la neblina persistente de una pesadilla. «Estás a salvo», dijo él en voz baja. «No hay nada cerca». Ella miró la cabaña, observando las paredes, el fuego, el espacio abierto. Su cuerpo se relajó, pero solo ligeramente. «Soñé que me encontraban», murmuró. «Intenté moverme, pero mis piernas no respondían». Frunció el ceño, dándose cuenta de algo que yo no había preguntado. «¿A qué distancia están tus vecinos? ¿No hay ninguno cerca?» Harlan respondió. «La granja más cercana está a 6 kilómetros al este, y dudo que hayan visto a ningún jinete hoy». Ella asintió lentamente, asimilando que cualquiera que estuviera escuchando podría haberse preguntado lo aislada que estaba realmente la cabaña, o si Harlan tenía a otras personas a las que pudiera llamar ahora. Ella entendió que él vivía lejos de cualquiera que pudiera acudir rápidamente. Él lo prefería así. Ella se movió de nuevo, dejando que sus pies tocaran el suelo. Cuando se puso de pie, le temblaban las rodillas y se agarró al borde de la cama para mantener el equilibrio. Harlan también se levantó, no para agobiarla, sino para evitar que se cayera al suelo. «Debería examinar tu tobillo», dijo. Ella dudó, pero luego extendió la pierna con cautela. Él se arrodilló y examinó la hinchazón, que había empeorado durante la noche. Presionó ligeramente la piel exterior, observando su reacción. Ella hizo un gesto de dolor, pero no retiró la pierna. Su voz era baja. «Caminé sobre piedras. No las sentí hasta ahora». «Te exiges más de lo que deberías», respondió él. «Te has hecho un corte bastante profundo». Se levantó y cogió una pequeña lata de té de una estantería. Tala lo observó con interés, como si no estuviera segura de cómo un hombre que vivía solo guardaba suministros que ella reconocía. Antes de aplicarlo, él volvió a hablar. «Dijiste que vinieron a por tu gente. ¿Viste si se llevaron algo del campamento?» Ella bajó la mirada. «Querían nuestros rifles. Solo teníamos unos pocos. Pensaban que había más». Eso respondía a otra pregunta tácita. ¿Por qué los asaltantes atacarían un campamento en el que había poco que ganar? ¿Querían armas para intercambiar o vender? Y cuando no encontraron suficientes, descargaron su ira sobre la gente. Tala continuó con la voz tensa. «Preguntaron por mi padre. Él no estaba allí. Pensaban que tenía armas en algún lugar. No nos creyeron». Tragó saliva con dificultad. Mi hermana habló. La golpearon primero. Harlan dejó que los detalles se asentaran. Ahora tenía sentido.
Los asaltantes creían que el campamento tenía algo que valía la pena llevarse. Eso le dio una idea más clara del peligro. Aplicó el ungüento, extendiéndolo suavemente sobre la piel raspada. Tala se tensó, pero se quedó quieta. El calor de la mezcla alivió parte de la hinchazón. Cuando terminó de vendarla con una tira de tela, ella bajó la pierna, probando lentamente el peso. «Hoy no caminarás mucho», le dijo él. Ella levantó la cabeza. «¿Quieres que me vaya tan pronto?» «No», respondió él mirándola a los ojos. «Quiero que te curas». Esa respuesta la sorprendió. Esperaba distancia, tal vez renuencia, pero no la tranquila seguridad que él le ofrecía. Ella lo miró por un momento, como si intentara ver más allá de la apariencia firme que él llevaba como una armadura. La cabaña crujió cuando una ráfaga de viento golpeó el costado. La atención de Tala se desvió hacia la ventana, luego volvió a él. «¿Esos hombres registrarán esta zona?», preguntó. «Ya es posible», respondió él con sinceridad. «Hombres como esos no se rinden fácilmente, pero no lo saben. Tú viniste por aquí, tus huellas terminaron en el río. Eso nos ayuda». Ella asimiló la palabra nosotros y escuchó algo que no esperaba. El reconocimiento de que su supervivencia ahora los involucraba a ambos. La idea la inquietó y la reconfortó al mismo tiempo. Su cuerpo se tambaleó e instintivamente se apoyó en la mesa para mantener el equilibrio. Harlan se acercó, le levantó el brazo y la guió hasta la silla, con cuidado y lentitud. Ella se dejó caer con un suspiro. Él se acercó al armario, sacó una taza de hojalata limpia y la llenó de agua. Ella la sostuvo con ambas manos y bebió lentamente, con el movimiento de su garganta visible al tragar. Él la observó para asegurarse de que no se atragantara, notando cómo le temblaban los dedos por el miedo persistente más que por el cansancio. Cuando bajó la taza, le preguntó algo que aún no se había atrevido a preguntar. «¿Por qué un hombre como tú vive solo aquí?» Él tardó un momento en responder, no porque estuviera ocultando la verdad, sino porque decirlo en voz alta todavía le parecía como reabrir una vieja herida. «Perdí a mi familia, a mi esposa y a mi hijo. Después de eso, no quise estar cerca de la gente». Tala lo miró con una expresión tranquila y pensativa. «Este lugar te impide recordar». «No», dijo él, «impide que los demás te pregunten al respecto». Ella asintió lentamente, comprendiendo más de lo que él esperaba. No era alguien que presionara para obtener detalles. Ya tenía suficiente dolor propio. Harlan se acercó a la ventana y escudriñó la oscuridad del exterior. Tala lo observó, sintiendo cómo se agudizaba su concentración. Su voz se redujo a un susurro. «¿Ves algo?» «No hay jinetes», respondió él, «pero voy a revisar el sendero al amanecer. Si te han seguido, necesito saber a qué distancia están». Ella bajó la taza y la preocupación volvió a apoderarse de ella. «Si te encuentran por mi culpa, no lo harán», dijo él, acallando su miedo con certeza. «Y si lo intentan, no llegarán muy lejos». Su tono no era alto ni agresivo. Era firme y se basaba en una historia de supervivencia frente a hombres como esos. Tala dejó que la tranquilidad se apoderara de ella, aunque la preocupación aún brillaba en sus ojos. El fuego se avivó cuando él añadió otro trozo de leña. Ella se movió en su silla, ajustándose la camisa sobre el pecho, ya que el cuello se había aflojado de nuevo. No estaba acostumbrada a llevar algo que no se ajustara a su cuerpo. «¿Qué haré mientras tú no estés?», preguntó. «Te quedarás dentro», respondió él. «Descansa, come, no fuerces la pierna». Ella asintió, aunque la idea de depender de alguien la inquietaba. No confiaba fácilmente en la seguridad, pero confiaba más en la habitación que en la naturaleza salvaje de la que había escapado. Él pasó junto a ella y dejó el rifle cerca de la puerta. Ella observó cómo se movía y se fijó por primera vez en su cojera. No lo había visto claramente la noche anterior. La rigidez de su paso izquierdo le indicó que no era indestructible, y eso hizo que su disposición a ayudarla significara más de lo que ella esperaba. Ella habló en voz baja. «¿No te duele la pierna?» «Es una vieja lesión», respondió él. «No me ralentiza mucho». Pero ella vio cómo desplazaba el peso para compensar. Entonces se dio cuenta de que él no la estaba ayudando porque fuera más fuerte o más seguro que los demás.
La estaba ayudando porque había decidido hacerlo, a pesar del riesgo. Bajó la voz. No te causaré problemas si puedo evitarlo. Tú no eres la causa, respondió él. Esos hombres son el camino, dijo él. No dejaba lugar a la autocompasión. Tala exhaló lentamente y se recostó en la silla. Por primera vez desde que había llegado, parecía alguien que creía que podría superar el día siguiente. La cabaña se calentaba poco a poco a medida que el fuego crecía. Aaron se sentó cerca de la puerta con su rifle, cerrando los ojos ante las sombras del exterior. Tala lo observó durante un largo rato, reconociendo algo que no había visto en nadie desde que su familia se dispersó. Ya no se enfrentaba sola a la noche. La primera luz del amanecer se coló por la ventana en una franja pálida y apagada, desvaneciéndose por el suelo de la cabaña mientras el fuego se apagaba hasta convertirse en brasas.